Tutorial número 17, Coders, del curso de PrintFaces avanzado. En esta ocasión nos toca ver cómo buscar una nota y vamos a realizar esta búsqueda por medio de dos filtros. Uno es el tipo de categoría de las notas y la fecha a consultar. Adicionalmente, está por demás decirlo, cada nota tiene un usuario creado en base de datos. Este usuario, como ustedes pueden verlo, se registra en la tabla nota. Vemos que tenemos código como código persona. Entonces, básicamente los filtros serían tres, mejor dicho. Código persona, código categoría y la fecha de la consulta. Tener como consideración que la fecha se guarda como formato timestamp y nosotros vamos a hacer la consulta simplemente con un date. Así que vamos a tener quizás hacer algún algoritmo o un artificio para poder hacer la consulta simplemente considerando el día y el mes y obviando en lo que es el tiempo. Ok, coders, empecemos. En nuestro menú, el buscar, vamos a cambiarlo a la siguiente ruta. En la carpeta protegido operario, en el folder operario creamos una nueva Faces Template Client. Simplemente llamamos aquí buscar, seleccionamos la plantilla en Web Pages, Web Inf Template, cogemos y sobreescribimos solamente el content. Ok, vamos a definir acá un formulario. Dentro del formulario vamos a definir un panel grid, hPanelGrid. Vamos a darle 5 columnas. Vamos a ver por qué. Y aquí definimos un output label. Primero va a ser de value, va a ser fecha, la consulta. El segundo va a ser un calendar, que el lenguaje del calendario sea lo que es el español. Vamos a decir que es de ámbito requerido, true. Le vamos a indicar que esto es un ID cal de calendario y que esto sea requerido para el calendario. Bien, lo mismo vamos a hacer para categoría, por CBO categoría, aquí indicamos categoría y seleccionamos un Select One menú. Este Select One menú va a tener por defecto un ítem, el cual va a ser el siguiente: item label, seleccione, item value. Vamos a colocarle como null o como 0, ustedes gusten, depende del valor que quieran. No selección, true. Ok, y finalmente un botón que va a tener como icono una búsqueda, icon search. Valor va a tener buscar, y simplemente cuando todo ejecuta correctamente vamos a actualizar un grid. Ese grid va a estar fuera del panel grid. En este caso va a ser este grid va a ser el siguiente, p2 puntos, ok, y vamos a tener como id simplemente grid. En Coder vamos a correr la aplicación para ver el resultado de lo que estamos obteniendo. Iniciamos sesión con una cuenta de operario, clave 123, notas, buscamos y no se encuentra el componente categoría. Bien, es porque olvidé aquí indicar el Select One menú, el ID categoría. Es un error muy común a veces que suele suceder. Bien, entonces tenemos la fecha, pero está en inglés, sin embargo acá la habíamos puesto como local español. Hay que tener en cuenta entonces que nos falta también agregar o importar la referencia al archivo JavaScript donde se define cómo va a estar el componente en español de PrintFaces. Como ven, lo defino y ya tengo la personalización de lunes a domingo. Ok, entonces categoría, simplemente esta seleccione, hay que listar lo que trae el EJB. Ahora vamos a hacer referencia al listado de las categorías. Vamos a apoyarnos en un controlador. Vamos a crear el controlador buscar. Acá buscar controller. Ok, lo llamo named, de ámbito view scope. Importo todo lo que me pide y no se olviden de implementar de tipo serializable. Ahora vamos a hacer una inyección a un EJB. Voy a dar private categoría facade local, vamos a llamar categoría EJB. Así de simple, importamos lo que nos pide y vamos a tener un método con la notación postConstruct, public void init, quiero llamarlo así, con la notación, como les dije, postConstruct.
importo, y aquí categoría ejb.findAll, encontrar todos, ¿ok? Pero ese findAll me tiene que retornar una lista de objetos de tipo categoría. Entonces acá voy a llamar acá lista categorías de ámbito privado, y recibimos el valor del EJB en esa lista categorías de findAll. Importamos todo lo que nos pedía de categorías y de la Java Util List. Y bien, hay que también agregar los métodos de acceso a esta nueva variable lista categorías. Entonces en la página vamos a definir ahora un f select items y tenemos como value lo siguiente. Tenemos el buscar controller punto lista categorías. Le asocio una variable o un apodo, por decirlo así, cat, y aquí va a ser un item value cat punto, vamos a tener ahora el nombre de la categoría, y un item label cat punto código, porque es lo que vamos a almacenar como selección. Voy a correr la aplicación para que puedan ver que las listas están funcionando correctamente. Inicio jmedina 123, damos notas, buscamos y tenemos todas las categorías mostradas como código. ¿Qué me pasó aquí? Posiblemente me equivoqué. ¿Sí? Puse acá al revés item label e item value. Item value. Disculpen, ahora sí actualizamos y tenemos las categorías, dos nombres: música, arte, programación Java y Pranfaces. Hay que ahora guardar la selección de la fecha y la categoría en dos variables auxiliares que me voy a apoyar. En buscar controller voy a definir entonces lo siguiente: un private int código categoría y un private date, vamos a llamar fecha consulta. ¿Okay? Simplemente hago los respectivos métodos de acceso get y set de estas dos variables. Importo de Java util date y en la página web vamos a asociar la selección. Acá colocamos require true y como value seleccionamos buscar controller punto, como es categoría, código categoría, y como es fecha, aquí en value asignamos buscar controller punto, fecha consulta. Bien, entonces con eso tenemos ya los datos asociados si es que el usuario selecciona en los componentes de Pranfaces. Ahora hay que crear la lógica para poder mandar estos datos o esta selección a un query y traer los datos o resultados en formato de objetos y poder mostrarlos aquí en la grilla. ¿Okay? Bien, vamos entonces a nuestra nota facade local. Voy a utilizar esta interfaz porque la consulta por conveniencia la voy a hacer a la tabla nota. Por lo tanto sería lógico también irme a implementar eso en lo que corresponde al EJB de nota. Bien, entonces aquí voy a crear un list de tipo nota y le voy a llamar buscar. ¿Qué va a recibir como parámetros? Va a recibir código de la persona, va a recibir código de la categoría y va a recibir un date de la fecha consulta. ¿Ok? Simplemente voy explicando. ¿Por qué código de persona? Porque tiene que ser el código del usuario que solamente ha iniciado sesión. Código categoría y fecha de consulta son los que va a seleccionar el usuario en la interfaz de la página web. Entonces ahora nuestra nota facade nos marca una observación, bueno, un error, porque nos falta implementar este método nuevo que hemos creado. Es el método buscar. Bien, este método buscar es lo que va a llevar nuestra lógica, que viene a ser, creo, la parte un poco más fuerte de este tutorial. Y para ello vamos a apoyarnos en lo siguiente. Vamos a colocar acá un try catch. Vamos a colocar un exception en nota facade. Si quiero que esto me arroje una excepción, también tendría que definirlo como throws exception. Por lo tanto, aquí también en la implementación habría que agregarle este throws exception para tener un detalle de un posible error. ¿Okay? Bien, entonces ahora lo que voy a definir es mi string jpql con lo siguiente. Vamos a tener aquí un from nota n, vamos a llamar where n punto persona punto código va a ser igual a un parámetro y n punto
categoría.código va a ser igual a el segundo parámetro, y la fecha, n.fecha, va a ser igual a un tercer parámetro. Bien, definimos un query punto, lo que venimos haciendo, entity manager, create query. Pasamos el JPQL y simplemente en el query le indicamos los parámetros. Set parameter, en este caso va a ser 1, y como parámetro va a ser el primero código persona, el segundo, vamos a definir aquí, el segundo va a ser el código categoría, y el tercero la fecha. Acá, código categoría, y tercero la fecha, consulta. Bien, como es un método que me retorna una lista, voy a declarar una lista aquí de tipo nota, vamos a llamar acá lista, y simplemente la lista va a ser igual a lo que me retorna el getResourceList de esta sentencia. Vamos a botar el error por si acaso y retornamos simplemente la lista. Vamos a ver si tanta maravilla es cierta, si no podremos explicar algo que podría suceder aquí. Voy a hacer un debug, ok, y simplemente antes de correr la aplicación, en nuestro controller voy a definir un método para buscar. Public void, en este caso, buscar, y voy a inyectar la llamada al EJB de nota. La llamada JB de nota está aquí. Bien, por convenciones esto debería estar en las partes de la declaración de las variables, así que lo voy a colocar acá. Y voy a hacer lo mismo, pero en este caso para nota. Vamos a colocar acá nota EJB, nota facade local. ¿Por qué me falta? Estaba olvidando importar entonces aquí la interfaz. Y ahora sí tengo nota.buscar y le estoy pasando código persona, categoría y fecha de consulta. Bien, pero ese código de persona que debe estar aquí tiene que ser el de inicio de sesión. Eso lo vimos, si se recuerdan, en la parte de las plantillas. Así que voy a copiar simplemente el código que me permitía devolver el usuario que se ha iniciado sesión. Entonces aquí importo lo que me pide, y como ya lo tengo de memoria, es decir de la sesión, utilizo get código, que es de objeto tipo persona, ustedes pueden ver, y accedo al código. Debió ser getPersona.getCódigo, pero bueno, ¿qué más da? Ya está así. Ahora, este resultado me retorna una lista. Esta lista va a ser de tipo notas, entonces voy a colocar acá lista notas, va a ser igual a esto. Y eso es lo que voy a declarar aquí también. Vamos a copiar uno parecido y lo cambiamos por lista notas, de objetos de tipo nota. Importo lo que me pide y simplemente acá tengo ya lista notas, y aquí va a ser lista notas. Entonces, coders, con eso tenemos el llamado al método, pero esto indica que debe arrojarse en una excepción de tipo try-catch, porque lo hemos declarado así, que puede arrojar un error. Así que vamos a colocarlo en un try-catch. Try-catch. Y aquí un exception. Y aquí un mensaje quizás de JSF. ¿Okay? Voy a colocar acá simplemente una impresión en consola. Pueden utilizar un logger si es que gustan, pero simplemente quiero hacer por cuestiones didácticas lo siguiente. Bien, ahora sí, voy a correr la aplicación, voy a hacer un punto de quiebre aquí, y ustedes pueden ver que también hay un punto de quiebre acá. Corro la aplicación y asocio previamente esa acción al botón de la vista, al punto buscar XHTML. Entonces coloco aquí lo que es buscar controller.buscar. ¿Ok? Vamos a correr la aplicación en modo debug para ver si no resulta ningún inconveniente. Iniciamos sesión, jmedina 123, damos en buscar, y ahora la fecha de consulta, según mi base de datos, vamos a ver acá nota, tengo registros del 9 de julio, así que voy a usar esa fecha. Vamos a colocar acá 9 de julio. Categoría, vamos a ver la categoría, es una categoría 11, voy a la tabla categoría, 11 es música, así que voy a escoger música. Buscamos, entra el punto de interrupción, vamos a ver que los parámetros que se establecen, que se le pasan, vamos a continuar hasta el siguiente. Los parámetros son 4, 11 y la fecha de consulta viene acá, muy importante, que está en este formato de date, simplemente es el 9 de julio. Okay, vamos a pasar entonces el query. Ok, todo correcto.
Y cuando trata de ejecutar la sentencia, vamos a ver que la lista es 0. ¿Pero por qué? Si en la base de datos existe información con 9 de julio. Bien, si ustedes se dan cuenta, en la base de datos está en formato timestamp, lo que les venía diciendo al principio del tutorial. Y ahorita estoy haciendo una comparación con un date. Por lo tanto, hay una incongruencia. ¿Sí? Por lo tanto, cuando está comparando o haciendo la cláusula AND o WHERE, no coincide la fecha o el tiempo del date, que es a las 12:0000, con lo que hay en timestamp, y te arroja como 0 resultados. ¿Qué podríamos hacer aquí? Lo siguiente. Entonces aquí podríamos optar por dos maneras. Uno es quizás apoyándonos en un native query y después quizás utilizando algún algoritmo para poder recorrer esa lista de objetos que te trae y transformarlo a la lista del objeto en particular nota. Pero tengo una solución un poco más práctica. Bien, lo que podríamos hacer aquí es apoyarnos en un between. La fecha, aquí viene un poco la lógica del programador como quieran implementarlo. Si tienen alguna sugerencia o alguna forma de trabajo distinta a lo que voy a hacer ahora, me gustaría que lo hagan, que lo dejen aquí en los comentarios. Bien, entonces la fecha, lo que voy a hacer es lo siguiente. La fecha va a estar between un parámetro 3 y un parámetro 4. Ahora vamos a cambiar entonces aquí y en fecha de consulta le voy a indicar que es de tipo temporal date y voy a pasar también una atributo 4. ¿Okay? Entonces la fecha de consulta, si son las mismas, no me va a dar ningún resultado. Necesito comparar entonces con un día adicional. Así que lo que podría hacer es lo siguiente. Voy a apoyarme en un calendar. Coloco acá calendar.getInstance. Y lo que voy a hacer es al calendario le voy a establecer un tiempo, setTime, la fecha de consulta. Y a ese calendario le voy a agregar un día. Entonces calendar.get date. ¿Cuántos días le voy a agregar? Simplemente 1. Entonces la fecha de consulta aquí va a ser en nuevo, el calendario, cal. ¿Ok? Entonces, si ahí ejecuto la aplicación, el debug, vamos a encontrar que ya tengo un elemento. Ejecuto la aplicación, vamos a probarla. JMedina 1, 2, 3. Notas, buscamos fecha 9 de julio. Categoría música, sale el breakpoint. Corremos. Entonces aquí, y ahí vemos que la lista está llena con lo que trae de base de datos. Entonces lo que haríamos a continuación para comprobar que esto realmente está funcionando, voy a alterar la base de datos. La fecha voy a colocarle aquí 10 y el categoría le voy a colocar, voy a editar y voy a colocar el 11. ¿Okay? Simplemente para ver que solo está escogiendo el rango que el usuario ha escogido, en este caso 9 de julio. Bien, vamos a refrescar la página nuevamente. Colocamos acá el 9 de julio. Buscamos y vamos a ver lo siguiente. La lista efectivamente sigue siendo 1. Porque el between está haciendo lo suyo. Bien, entonces, ¿por qué no se muestra en la parte inferior? Porque nos falta asociarlo al data grid. Bien, entonces esta fue una manera un poco práctica de cómo trabajar fechas cuando tenemos con timestamp y date, cuando tendremos que compararlas. Bien, entonces aquí en el panel grid vamos a hacer lo siguiente. Voy a apoyarme en un output label. Le voy a colocar de value. ¿Cuál va a ser? La lista de aquí. La lista, si ustedes se recordarán, bueno, disculpen, no es panel grid, es data grid. Disculpen, aquí es data grid. Y acá la lista va a ser un value. Entonces acá sería buscar controller punto lista de notas. Vamos viendo aquí, buscar controller lista notas. Esta lista de notas no tiene un método de acceso, vamos a crearles, por eso que no me sugería lista notas. Ok, entonces en la página web ahora vamos a tener lista notas. Le voy a asociar un var, el var va a ser nota y aquí vamos a tener ahora acceso. Nota punto, vamos a colocar categoría punto nombre. Cierro. Lo mismo voy a hacer ahora vamos a colocar aquí encabezado. Hago lo mismo, ahora cuerpo.
Y hago aquí también lo mismo para comentario admin. Y aquí la valoración, simplemente para mostrar que los datos están funcionando correctamente. Vamos a correr la aplicación nuevamente para ver que esto esté funcionando perfectamente. Entramos JMedina 123, notas, buscamos, vamos a buscar ahora la del 9 de julio. Buscamos y sale música, Pranfaces, tutos, suscríbete, y la valoración que fue 3, ¿no? Pero esto hay que un poco arreglarlo. Y la fecha está como 15. Vamos a cambiarle entonces el patrón. Ya solo dependería cosas de diseño ahora. Aquí en el calendario utilizamos pattern, dd, mm y yyyy. Simplemente para indicar que lo que vamos a seleccionar ahora pertenece a ese formato. Por ejemplo, tengo 23 de julio, no busca nada. Tengo 10 de julio, si me sale lo que necesito. 15 de julio, nada. ¿Ok? Bien, ahora vamos a arreglar la parte del grid. Que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apoyarnos en un panel. Como header va a tener la categoría. En este caso vamos a colocarle aquí. Simplemente elimino el value. Ok. Como les repito, ya es cosa de diseño. Ok. Y aquí la valorización vamos a colocar un p.rating y de value vamos a asociarlo lo que traemos de base de datos. Ok, buscamos lo que es el 10 de julio, si recuerdan. 10 de julio buscamos, sale Pranfaces, música arriba, Pranfaces tuto, suscríbete, y la valorización que trae de la base de datos, que es 3 para el 10 de julio. Vamos a cambiar ahora para el 9 y buscamos y vemos que tenemos el nuevo contenido, música, la categoría, Pranfaces avanzado, y suscríbete al canal. Vamos a seguir mejorando esto un poco más. Vamos a ver, esto es un output label, esto podría ser un input text area. Simplemente le indicamos como disable true. Ok, y acá definimos un panel grid para que sea un poco más ordenado. Vamos a colocarle columnas 2 y esto lo asociamos aquí. Vamos a correr la aplicación, vamos a actualizar la página y vamos a de nuevo seleccionar 9 de julio y sale Pranfaces avanzado, tuto número 1, número 14. Esto fue mi comentario y esto fue el del administrador con su valorización. Ok, acá puedo seguir moviéndolo. Y aquí en la valorización, para evitar que se esté moviendo, simplemente le colocamos la propiedad read only. La fecha, vuelvo a repetir, 9 de julio, buscamos y simplemente ya trae de la base de datos tal y como está leyendo. En Coders esto fue nada más algo práctico de cómo poder trabajar las consultas a base de datos por medio de una fecha, que a veces hay unos problemas cuando tenemos timestamp con date, y también el componente DataGrid, pudiendo mejorar un poco más el diseño a su conveniencia, pero simplemente les muestro la funcionalidad. Ok, Coders, si te gustó el tutorial, dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte en el botón de aquí abajo y los espero en un siguiente tutorial.